un conjunto de cosas también, pero por favor. Y acá llega el gol, fíjate, de un cabezazo, de un pelotazo largo, de un desvío de Albert Ellis y el 1-1 sobre la hora. Sí, le sirve, le recontra sirve para... ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal y seguimos dándole a la Copa Oro, fase de grupo, fecha número 2 en este caso, y hablamos de Honduras. Honduras en este caso frente a uno de los invitados, frente a Qatar, el mundialista, el anfitrión del mundial y también uno de los seleccionados mundialistas con nuevo entrenador como lo es Carlos Queiroz. Pero aquí Honduras luego de la goleada frente a México y este empate agónico frente a la selección catarí. Vamos a estar hablando, reaccionando, analizando, opinando sobre lo que ha sido este empate y todo lo que tenemos para decir de lo que es Honduras, fue y lo que se le viene también a futuro, que la verdad es que no pareciera ser del nada tentador, pero bueno, todo lo vamos a estar explayando en el medio del resumen. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se suscriben acá abajo en nuestro canal con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a ver Honduras, Qatar, Qatar, Honduras en esta fecha número 2 de la Copa Oro 2023. Bien, arrancaba el partido, panorama desolador, un estadio casi vacío, por no decir del todo, y no sé si la gran mayoría de todas esas personas que estaban ahí alentando, mexicanas, para ser ahí exactos, pero bueno, nada, es para un dato de color para decir, ustedes lo verán ahí en las tribunas. Parecía casi que un partido a puertas cerradas. La verdad que no había mucha afición de ninguno de los dos lados. Obviamente de Qatar más lógico, ¿no? Que están en otra parte más alejada del mundo. Pero me hubiese gustado y me hubiese, qué sé yo esperaba un poquito más de público hondureño, pero bueno, no lo hubo y arrancaba el partido bastante peleado hasta que llega el gol de Qatar. Madrugando a Honduras, madrugándolo. El partido, a ver, había tenido una o dos llegadas para cada lado y también al Abdullah a los 7 minutos pone el 1-0 para Qatar. La poca resistencia que opone Honduras. No solo en el gol, sino que como defensa deja llegar muy fácilmente a cualquiera. Qatar tenía esto ya. Lo tendría que haber estudiado Honduras, más allá de no haber ido al Mundial. Lo tendría que haber estudiado y tendría que saber que Qatar es un equipo filoso cuando te ataca de contra. Cuando ataca es muy rápido, es muy ágil y trata de ir a los bifes. No te la va a tocar 40 minutos alrededor del área. Va a ir y va a tratar de hacerte el gol, nada más. Parece que Honduras no lo habría estudiado y claramente no siguió la agilidad de los cataríes. Y lo pagó caro, lo sufrió por gran parte del partido. Honduras no hacía pie y encima el golpe al mentón a los 7 minutos te deja medio drogui, te deja medio raro. Más allá de que Honduras quería, Honduras buscaba el gol, buscaba el empate. Ya acá Qatar empieza a entrar en su salsa, que es el defenderse, el estar bien parado atrás, bien firme, con sus errores. Sí, acá tenemos uno, por ejemplo, una pifia, puede pasar, pero pasa muy pocas veces y si no lo aprovechás lo podés pagar caro. Encima tenés que aguantar a los cataríes adelante, rápidos, ágiles y con una defensa hondureña que deja que desear, deja que desear, no es del todo firme, no es del todo rígida a la hora de evitar el gol y ya se encontraba 1-0 abajo. Y en cuanto al ataque es difícil encontrar otra variante que no sea improvisaciones y sobre todo alguna genialidad de Albert Ellis, que es claramente el jugador insignia, el jugador, el estandarte de Honduras, que también, o sea, si no aparece o si le cuesta jugar ahí en lo que está Qatar dando vueltas, es complicado y de a poco iban haciendo figura a Barjame, el arquero catarí, que se iba haciendo cada vez lo suyo, buscando ahí las situaciones, pero
se tornó después un partido chato. Entramos en la segunda parte del primer tiempo, un partido chato, un partido con alguna que otra aproximación quizás de Qatar. Honduras no encontraba la situación para poder llegar al ataque, no formaba ningún ataque, la pasaba mal por momentos porque más allá de no llegar con tanta claridad, Qatar estaba ahí encima y estaba en su campo y como ya les digo, no se nota, no hay una idea plasmada en Honduras. No hay una idea de decir, bueno, juega esto y va a atacar de esta manera. No, se va al tuntum, ya les digo, una genialidad de Albert Ellis o de alguno de otros de los jugadores. Obviamente no digo que sea el único, podría ser López tranquilamente, podría ser Rosales, podría ser Bengtsson en su momento, Acosta, puede pasar con cualquiera, una individualidad. Pero no pasa nada en cuanto a algo elaborado y eso es lo que realmente se le recrimina a Honduras, de jugar algo. Si ustedes quieren llegar al Mundial, sabiendo que encima salieron los tres, México, Canadá y Estados Unidos, ya no están en las clasificatorias, en las eliminatorias, jueguen algo, formen algo para poder clasificar. Hay material, son una selección importantísima para CONCACAF, que deberían estar en el Mundial. Formen algo, hermano, no puede ser. No se dejen estar. En el segundo tiempo lo fue arrinconando, pero también porque Qatar eligió ir quedándose aún más, formar esa defensa. Carlos Queiroz es un técnico que realmente se siente cómodo con los equipos así defensivos, lo ha hecho sufrir Argentina con Irán en el 2014, ahora lo vemos también formar esta idea, no le fue de la mejor manera porque tenía equipo para más con Colombia. Entonces realmente que está para más y si de alguna manera Honduras empezó a estar cada vez más cerca del gol es porque Qatar se iba quedando y sí, de alguna manera con algún otro cambio el posicionamiento Honduras iba también empujando, pero era lo menos y acá mira, de milagro no llegaba el segundo porque empezás a dejar espacio atrás y los cataríes son rápidos, son rápidos, son ágiles y es difícil de frenarlos y con espacio y lugar para poder correr, para poder driblear. Acá es milagroso, o sea, el cierre es tremendo para verlo 1000 veces el de Santos, pero cosa que no tendría que pasar. Honduras tendría que estar ganando tranquilamente y sin embargo caí 1-0 y podía estar 2-0 abajo también, pero porque ya les digo también, o sea, cuando va atacando va llevando al equipo, pero ahí a la improvisación, a poner una individualidad o un centro a buscar alguna cabeza, alguien que la pueda desviar, que la pueda empujar, y no es así el fútbol. Y claramente vas a recibir resultados más negativos que positivos si te das a la improvisación. Es tal cual, no hay tanta ciencia para jugar al fútbol. Se puede jugar bien, se puede jugar mal, se puede jugar bien y perder, sí, pero van a ser pocas las veces que te pase eso. Se puede ganar y jugar mal, sí, pero también van a ser pocas, van a ser muchas más las que pierdas. Y acá lo vemos nuevamente, pelotazo al área, a ver si encontramos alguna cabeza como la de Albert Ellis, buscando, a ver si alguien llega por atrás como en esta. Y Qatar se defendía, ni siquiera defendiéndose, porque nadie la tocaba dentro del área, o sea, era un partido, digamos que hasta cómodo, te podría decir, para Qatar en lo defensivo también, en el ataque tratando de encontrar esa jugada para colar, para poder llegar al 2-0, en el esquema que Qatar quería, que era salir de contra y tratar de encontrar el 2-0. No lo encontraba, pero por lo menos Honduras tampoco empataba y eso es el desastre, lo desastre de Honduras, ¿no? Que va, tira centro, tira pelotazo como si quedaran 5 minutos y no, se puede jugar a la pelota, se puede jugar al fútbol, tiene jugadores con quien hacerlo, pero no se plasma en el campo de juego. ¿Es problema de los jugadores? ¿Es problema del técnico? ¿Es problema dirigencial? Puede ser un conjunto de cosas también, pero por favor. Y acá llega el gol, fíjate, de un cabezazo, de un pelotazo largo, de un desvío de Albert Ellis y el 1-1 sobre la hora. Sí, le sirve, le recontra sirve para la Copa Oro, pero es momentáneo, es tapar con una curita un barco, un agujero así que tiene el barco. Tiene que mejorar desde otros aspectos Honduras. Por favor, mirá, de otro pelotazo, de una bajada y el 1-1, el empate sobre la hora, o sea, no que era la última jugada. Y Honduras se lleva el empate inmerecidamente, para mí por lo menos, no sé si es inmerecido porque realmente el segundo tiempo ha sido el protagonista, Qatar cedió totalmente el juego y eso lo hizo ir.
y buscar de manera que a mí no me gusta, por lo menos, que a mí me gusta un poquito más elaborado, sí, pero lo mereció el empate justo, porque Qatar no hizo demasiado. Qatar simplemente encontró el gol rápido y después trató de salir de contra, no tanto el primer tiempo sino el segundo, y Honduras realmente con lo poco que se le ocurría terminó encontrando con Albert Ellis, pero realmente insistió la mayoría del partido, ¿no? Desde que se sintió en desventaja a los 7 minutos le costó un poquito, pero sin embargo no es inmerecido el empate. Sí es real que con lo que uno conoce Honduras, del fútbol centroamericano, de lo que tiene, de lo que ha tenido, de lo que es su historia, me parece que es un poco mala la idea, me parece que es desastroso lo de Honduras. 4-0 el otro día con México, ahora empatando a duras penas, casi perdiendo con Qatar. Esto lo deja muy mal, lo deja con vida en el grupo, eso es insólito. Van 2 fechas, si Haití pierde con México, que podría ser algo que puede pasar, algo real y algo que pueda suceder dentro de la lógica, va a tener la definición totalmente directa. Si Honduras le gana a Haití, probablemente esté clasificado, porque también uno indicaría que México le puede ganar a Qatar, sacando la lógica, y podría clasificar como segundo. Pero vamos a ver qué pasa, todavía falta mucho, falta ver cómo sale Haití con México, falta también saber cómo sale Qatar también con México. Pero si Honduras ganara el último partido, si cambia rotundamente, cosa que es difícil de creer, pero si cambia rotundamente y le gana a Haití, podría estar milagrosamente en la próxima fase. ¿A costa de qué? No lo sé, porque si sigue jugando a esto es pasar una más y ya está, hasta que se cruce con un equipo nuevamente que le haga sentir el rigor como México, pero tiene que cambiar el juego. Lo de hoy fue desastroso, lo de hoy fue un asco, y no soy malo, me encantaría que Honduras juegue bien, pero realmente ha jugado mal. Y quiero que cambie, quiero que le vaya bien, aparte aprovechando lo que va a ser el Mundial, sin tener que pelear la clasificación con México, Canadá y Estados Unidos. Por favor, despiértense, hagan algo bien, formulen ese juego que tanto nos gustaría ver y obviamente empiecen a triunfar. Así que nada, esta es mi crítica, pero para bien, no para bardear, no para negativo, no, para bien, para que Honduras le vaya bien, para que Honduras crezca. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Sí, saben, que dejan ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. Comenten qué les pareció, cómo vieron Honduras, si también lo vieron mal, qué rescatarían, qué tienen para poder criticar, para que se corrija, cómo lo ven de cara a la última fecha, si tiene chance, no tiene chance para ustedes. Todo, absolutamente todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.